El impacto social que produce el conflicto ambiental es la deforestación, eh, deforestación y destrucción de la tierra sagrada que es Apaporis. La situación es que también en lo nivel social se producirían diferentes situaciones y se dividiría los grupos indígenas en dos. Uno se crearía como para aportar a que creen esa minería por parte económica, que significa que gane, que ganen los indígenas algún porcentaje económico y ganen oportunidades de trabajar eh, para mejorar su vida. Y la otra parte significa no, porque también esta tierra es sagrada. Toman como el material eh, un recurso natural que es del Amazonas y no de otras personas que vienen a exportar. Eso podría crear un conflicto y destruiría lo que serían los indígenas que aún sobreviven en este país. Impacto económico. El impacto económico no es variablemente, sino se divide en dos. Hay un beneficio por parte de Cosigo, que es la empresa canadiense, que pues intenta entrar y destruir la tierra para ganar un beneficio individual y capitalista. También tendría sus consecuencias, que es lo malo que consigue el Parque Apaporis. Lo que sucede es que se destruye la tierra y comenzarían a destruirse todo lo que significa los grupos indígenas. También se produciría un cambio drástico en la vegetación. Aparte de eso, lo nivel de dinero no beneficiaría por parte de yo pago, pero destruyo. Entonces no serviría para nada porque el Amazonas es el que nos, como nos cubre y no nos serviría que nos destruyeran esta parte. Aparte, y dicho esto, quizás esta zona no se debería tocar para nada. Dejarla quieta, o sea, el Amazonas por completo, porque es una de las regiones más pobladas y más vegetativas que tenemos nosotros y es uno de los más patrimonios que el país colombiano tenemos. Eh, Aparte de eso, Cosigo tendría una parte económica demasiado grande porque el oro es un material económico y comercial que se hace convertir en distintos objetos. La destrucción de tierras y el nivel económico es proporcionalmente inverso. A lo que me refiero es que entre más destrucción haya, menos vegetación habría y más dinero ganaría la empresa consigo.